Muy buenas tardes, familia Católica Radio. ¿Cómo están? Pues yo espero que estén preparados y preparadas para acompañarme hoy aquí en el programa Somos Cuidadores. Como usted sabe, les acompañamos cada semana para discutir temas que están relacionados a la atención, el cuidado, el acompañamiento, principalmente de los adultos mayores. Como saben, yo soy el doctor Ángel Muñoz Alicea, soy el director de la Escuela para Cuidadores de Adultos Mayores de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico y le acompaño en este rato mientras usted se toma su taza de café, su taza de té, ese refresco, mientras tal vez hace una merienda o mira, mientras está haciendo alguna tarea que le falte en el hogar. Y si eso es así, recuerde subir el volumen de su radio para que nos pueda escuchar desde cualquier parte del hogar en la que se encuentre. Si usted por alguna razón, mire, se perdió el tema de la semana pasada o quiere repasar alguno de los temas que discutimos con nuestros invitados, recuerde que lo que tiene que hacer es entrar a la plataforma de YouTube y en el buscador escribir Somos Cuidadores y ahí familia, usted va a tener temas, mire, que les va a ayudar a que su situación sea una menos complicada. Mira que no estoy diciendo más fácil, pero al menos que pueda comprender a qué se enfrenta. Y ahí va a tener temas de las demencias, el Alzheimer, estimulación cognitiva, cuidado en el hogar, el manejo de medicamentos, cómo decirle que hay que cuidarlo. Mire familia, entre otros muchos. Si usted es de los que le gusta escucharlo en formato de podcast mientras está conduciendo, mientras está en el trabajo, está en Spotify. Ahí hay muchas horas de contenido que usted puede acceder 24/7. Como cada semana les digo, solamente les voy a dar una tarea y es que el conocimiento es para compartirlo. Así que si usted, esos temas que son de su interés, que le gustó, ¿verdad? Que le encuentran que alguien se puede beneficiar, por favor compártalo, envíele eso para que de alguna manera podamos alcanzar con estas sugerencias, estas recomendaciones a más cuidadores. Porque familia, todos los días alguien se convierte en cuidador. ¿Está bien? Así que ya saben que tienen esa tarea para continuar. Bueno, hoy vamos a estar hablando sobre un tema que ha sido, como decimos en Puerto Rico, candente, ha sido polémica, ha sido uno de los temas que más ¿verdad? Como decimos en Puerto Rico, nos estruja el corazón, ¿verdad? Nos llega a esas emociones, esos sentimientos, porque tiene que ver con noticias que han trascendido en los últimos días, que han trascendido, no que han comenzado a pasar, porque esto es algo que pasa hace mucho tiempo. Eh, y para eso tenemos un invitado especial. Vamos a hablar acerca de cuando dejan abandonados a los adultos mayores en los hospitales. Pero antes de eso, familia, como cada semana les envío un fuerte saludo y abrazo a nuestra familia extendida de Latinoamérica y el Caribe. Como ustedes saben, nosotros en la Escuela para Cuidadores tenemos una versión internacional donde estamos conectados con Latinoamérica. Así que queremos extenderle nuestro saludo a aquellos que nos siguen a través de YouTube y nos escriben pidiéndonos sugerencias, nos escriben pidiendo, dándonos las gracias más bien por el contenido que se le envía cada semana. Pero bueno, familia, ahora sí, como les mencioné, el tema que queremos trabajar en el día de hoy, conversar acerca del mismo, ha sido uno que puede generar incluso emociones encontradas. Como mencioné hace un par de minutos, en los pasados días en nuestro país, y me refiero a Puerto Rico, se reseñó una noticia que mostraba que habían adultos mayores que eran abandonados en hospitales. Estos adultos mayores eran llevados a los centros hospitalarios a recibir atención médica y una vez se les daba de alta, no habían familiares que asumieran su atención o su custodia. Datos del Departamento de la Familia y que fueron reseñados en el periódico El Vocero. En lo que va de año, en los hospitales públicos y privados de la isla se han radicado 709 reclamaciones a esta agencia por este particular. Sin embargo, en el 2017 y 2018, ese número de casos era de
perdóname, 285. Así que estamos viendo una alza sustancial y dramática. Algunos de estos envejecientes que son abandonados en los hospitales fallecen antes que el departamento de la familia pueda relocalizarlos en algún hogar de larga duración. Eh, y esto pues nos levanta banderas porque son dejados a su suerte. De hecho, según reseñaba este parche de prensa, tardan 3 meses, incluso hasta que puedan ser relocalizados, ocupando un espacio en el hospital que requiere para pacientes nuevos en tratamiento. Algo alarmante es que la mayoría de estos casos son hombres. Para conversar de este tema, familia, tenemos un invitado muy especial. Hoy nos acompaña el señor Francisco Iván Báez Borrero. Francisco cuenta con un bachillerato en enfermería, una maestría en enfermería con concentración en salud mental y psiquiatría. Tiene una segunda maestría en administración de empresas en una concentración de gerencia y liderazgo estratégico. Está pronto a culminar su doctorado en psicología industrial organizacional. Pero ¿saben qué, familia? Francisco tiene más de 30 años de experiencia en hospitales. Actualmente es director de programas institucionales en el Centro Médico Episcopal San Lucas. Así que, Francisco, yo estoy más que agradecido, ¿verdad?, que que nos acompañe hoy para hablar de este tema, porque quién mejor que alguien como tú que lleva tanto tiempo en este escenario. Así que gracias y bienvenido a Somos Cuidadores. Muchas gracias, doctor. Realmente para mí es un orgullo y un placer poder compartir ese espacio con sus oyentes. Y es una oportunidad para nosotros traer una inquietud que hemos venido trabajando por años. Es durante las últimas semanas que ha salido a la prensa, pero esto es una situación que se viene trabajando en los hospitales por muchos años. De hecho, recuerdo que hace poco estuvimos en un congreso de psicología en la República Dominicana y precisamente conversábamos acerca de este asunto. Y mira, un par de semanas después trasciende en prensa. Así Sí. que, Francisco, me gustaría comenzar por ahí. Yo creo que la pregunta que se están haciendo las personas que nos están escuchando es, ¿qué tan común, qué tan frecuente es este tipo de situación que dejen solos o abandonados en estos hospitales a los adultos mayores? Pues fíjese, doctor, es más común de lo que nosotros nos podemos imaginar desde afuera de un hospital. A diario, nuestros departamentos de manejo de riesgo, utilización y planificación de alta llevan estadísticas de pacientes que son dejados a la merced de la suerte de que los pueda atender porque no tienen cuidadores, no tienen familiares, ni tienen ninguna persona responsable que pueda llevárselo del hospital y continuar el tratamiento. Prácticamente durante un mes nosotros tenemos que recurrir a los tribunales 3, 4, 5 veces buscando el auxilio o la oportunidad de que un tribunal obligue a las agencias gubernamentales a asistir a estos pacientes. Es mucho más común de lo que nosotros nos imaginamos. Hay que reconocer también, doctor, que nosotros tenemos en este momento histórico en nuestro país, y yo entiendo que eso trasciende también a otros países, unos determinantes sociales muy activos y que son disruptivos para poder tratar este tema. Entiéndase, familias disfuncionales, familias con múltiples compromisos, familias que realmente no quieren asumir la responsabilidad. Eso tal vez siempre ha existido en la historia, pero en esta última década es mucho más palpable y visible en el hospital. Así que a diario nosotros llevamos estadísticas de cuántos pacientes nosotros quedamos. No podemos perder de perspectiva que para el hospital nunca deja de darle servicio, pero es una pérdida porque el plan médico no asume esa responsabilidad, por lo tanto se convierte en días perdidos. Que es uno de los temas que hay que tocar porque sabemos que los planes médicos tienen sus, digamos, particularidades, pero de Claro. eso vamos a hablar en breve. Así que ciertamente, Francisco, cuando planteas esto, ¿verdad? Y cuando llega este adulto mayor, vamos por este escenario, ¿verdad? Llega este adulto mayor o alguien lo lleva
y se le abre el récord médico, ¿verdad? Se le toma la información oye, que se le requiere. Ujú. En este proceso, ¿es requerido, se le solicita de alguna manera que se registre en esa información algún familiar o algún cuidador, o eso no es requerido? Sí, es parte del expediente y no debemos olvidar que el expediente es un documento médico legal. Por lo tanto, cuando se registra el paciente a la llegada al hospital, ya sea por admisiones o por la sala de emergencia, siempre se requiere en ese instrumento que haya algún familiar para notificar en caso de emergencia. Si el familiar lo lleva, pues obviamente también nos retenemos evidencia de documentación como identificación y validación de dirección y demás, porque en realidad lo vamos a necesitar en caso que ese paciente me lo dejen abandonado en el hospital. Esa está Eh, fácil, pero si el paciente me llega, claro, por o sea, ejemplo, porque lo lleva emergencias médicas al hospital porque los vecinos llamaron o un desconocido llamó y llega emergencia médica y es emergencia médica quien lo traslada hacia el hospital y ese paciente llega solo, ahí sí tenemos un problema mayor porque si el paciente no tiene familiar y encima de esto tiene alguna comorbilidad como desorientación o Alzheimer o alguna condición de salud que no reconozca, pues es mucho más difícil nosotros poder contactar familiares. sí, porque entiendo que tendrían que ver si de casualidad hay un historial médico en el hospital previo de esa persona Ujú, que entonces puedan contactar. Pero imagino que a veces quien la persona puede dar como persona de emergencia de la información no necesariamente es quien se encarga, posiblemente, o sea, no, porque si la persona provee a ese contacto de emergencia, a veces no necesariamente es un familiar, no necesariamente alguien que se pueda hacer cargo de la misma persona. ujú. Así que eso es casi hasta un reto. Claro, sí, y hemos tenido situaciones particulares, por ejemplo, una situación hipotética que puedo traer de los años de experiencia, por ejemplo, llega esta paciente a la sala de emergencia, la trae un sobrino que es el único familiar que tiene disponible, pero ese sobrino no vive cerca de la paciente, vive en otro pueblo y tiene a su mamá también en su casa que la está cuidando porque está postrada. Al final del tratamiento, el sobrino no se puede hacer cargo de su tía y obviamente pues recurre a dejarla en el hospital y que sea el hospital quien trace el plan de tratamiento para esa paciente. Y, Hay y mucho me imagino que también, perdóname, Francisco, así, puede ser que esa persona que lo lleva o ese familiar que queda puede tener una condición severa de salud mental claro, claro. En la o de mayoría de los adicción. casos pasa eso, el familiar tiene alguna condición de salud, ya sea física o mental, y llevó a su familiar al hospital, pero no tiene las condiciones para poder atender o darle continuidad al tratamiento. Por eso es que lo que es planificación de alta en los hospitales, antes solo trabajaba el personal de enfermería. El reglamento actual de operación de hospitales establece que tienen que ser trabajadoras sociales quien dirijan y trabajen lo que es la planificación de alta, porque es que hay que hacer un estudio social completo en el momento del alta para saber si ese paciente va a continuar con el tratamiento requerido. Y ahí que entonces ellas intervienen, evalúan y si tienen la necesidad van a los tribunales buscando que el Departamento de la Familia o las agencias gubernamentales procuren brindarle asistencia. Es bien difícil Y, porque eso se demora a veces meses. y antes de entrar ahí, precisamente esa era mi próxima pregunta. ¿Quién asume la responsabilidad? Porque esto es una responsabilidad, no se puede llamar de otra forma, de la seguridad o el bienestar de esta persona que están dejando abandonada, este adulto mayor. Porque si partimos de la premisa que estamos utilizando el término dejar abandonado, quiere decir que la persona no se puede valer por sí mismo, no se Ujú, puede mover, no dice, pues me dieron de alta, me voy caminando o me deja allí que yo tomo un taxi o camino hasta mi casa. No, es que requiere, necesita a alguien. ujú. Entonces, mencionas que el hospital entonces procede a contactar al departamento de la familia para hacer el trámite. Para hacer el trámite, pero muchas veces
dentro de la burocracia del Departamento de la Familia, nosotros tenemos que recurrir al tribunal para que el tribunal los obligue a asumir su rol de cuidador en ese momento y pues ya todos conocemos la dificultad de las agencias gubernamentales en su tiempo y aún obligándolos a un tribunal, pues ellos también tienen muchas dificultades también. Mientras el hospital no queda, el paciente no queda abandonado, el paciente queda bajo nuestra responsabilidad y aunque ya haya un acta ejecutada a nivel médico, nosotros como institución tenemos que continuar dándole el tratamiento, el cuidado, la alimentación, todo lo que el paciente requiere, tanto por la dignidad humana, el compromiso de servicio, como porque es nuestra responsabilidad ética y moral darle la continuidad a ese paciente. Eh, la mayoría de nuestros pacientes, y tengo que decirlo con el corazón en la mano, no tienen la culpa de que sus familiares no quieran hacerse responsables. Ellos no tienen la culpa y nosotros nos convertimos en ese momento en los tutores prácticamente legales para darle continuidad. Claro está, esto es de pérdida para las instituciones porque los planes médicos no cubren Claro, eso. que, El que, plan que allí médico va, para, exacto, el plan ahí médico va. para en el momento del alta y allí todo es, bueno, lo que se conoce por charity, Sí, Charity para la familia latinoamericana es por beneficencia, eh, beneficencia, caridad. que caridad. Y a donde voy, Francisco, te quería ir en esa línea también, porque cuando mencionas, ok, se recomienda el alta, se hace el plan, ya esta persona se le dio el tratamiento que necesitaba, hay que continuar el tratamiento, Ujú, requiere continuidad, como ujú, pasa con muchos de nuestros adultos mayores. ujú. No hay alguien que se haga cargo, no hay alguien que asuma la custodia, porque el departamento de la familia puede, asume la custodia, no se convierte necesariamente en el cuidador. No, Ellos lo que hacen es identificar a dónde lo pueden llegar, si contactan al familiar o algún hogar de cuidado. Y menciona algo importante, que tengo una pregunta que la voy a adelantar, que es la de los costos, pero tengo otra que tiene que ver con las decisiones médicas. Pero mencionaste de los costos, y es que pues ciertamente la salud se convirtió en un negocio. Tristemente en nuestro país es así. Y como bien mencionas, si tarda tanto tiempo en que el departamento de la familia pueda identificar dónde llevar al adulto mayor, el hospital se queda cubriendo los costos de la habitación, de la alimentación y demás. O sea, medicamentos, tratamientos, los planes todo. médicos no pagan esto. O sea, que es importante que la gente sepa también de que no es que a veces el hospital quiera sacarte porque quiero la cama, es que realmente es un costo que el plan médico no está asumiendo y se le pasa esto al paciente o no, o queda en el aire. No, eso no se le pasa al paciente. Se han hecho múltiples estrategias para tal vez cuando aparece algún tipo de familiar o algo, tratar de recobrar eso, pero en realidad eso es bien difícil. Ese número per se yo no lo tengo en concreto, ¿verdad? Pero obviamente pueden haber millones en pérdida porque hay tratamientos que son bien costosos. Hay algo bien importante en este proceso, es que no me quiero adelantar a los temas, pero realmente no, tampoco quiero que se me pase. Cuando la mayoría de estos pacientes son envejecientes, son abandonados en una institución hospitalaria, todo está bien mientras no pasa nada. Si el paciente por alguna razón se complica, desarrolla una úlcera o su situación desencadena en que lamentablemente muere, ahí sí muchas veces aparecen familiares y nos hacen reclamaciones legales. Nos Ahí cambia el demandan. escenario, ahí Exacto, todo cambia el escenario por completo y, ¿verdad? También ahí le podemos hablar un poco de la experiencia, que entonces cae la institución en la credibilidad de un tribunal o de un jurado y muchas veces las instituciones, tras que lo cuidamos, también tenemos que son finalmente pagar a los castigados. familiares por lo que reclaman, Pero cuando es algo eso, injusto. Francisco, eso lo vamos a tocar en el próximo segmento, luego de la pausa, porque quiero que lo hablemos en detenimiento, porque ciertamente no podemos culpar, demonizar, ¿verdad? Si es la palabra que podemos usar, al sistema médico Claro. cuando vemos que también parte importante es el rol de la familia en cuidar, atender a sus familiares. Así que, familia que me escucha, cuando regresemos de la pausa, hay dos preguntas que quiero comenzar con Francisco.
que nos acompaña hoy. Y es, ¿quién toma las decisiones médicas cuando la familia desapareció y lo dejaron allí? Y como bien mencionas, cuando un adulto mayor que dejan abandonado en el hospital muere, ¿qué sucede? ¿Cuál es el procedimiento? Pero eso, familia de Católica Radio, nos los va a responder el señor Francisco Iván Báez Borrero, nuestro invitado del día. Una vez regresemos de la pausa, recuerde que si usted tiene dudas, preguntas, inquietudes o quiere que le demos voz a su historia, nos puede enviar un correo electrónico a somoscuidadores@pucpr.edu, somoscuidadores@pucpr.edu. Ya volvemos rápido, volvemos en breve aquí a Somos Cuidadores. Porque tú eres un cuidador. Bueno, familia Católica Radio, aquí estamos de regreso en su programa Somos Cuidadores, programa que como usted sabe cada semana le acompaña para dialogar, conversar y discutir aquellos temas que están relacionados con la atención, el acompañamiento, el cuidado y la protección de los adultos mayores. Hoy estamos conversando acerca de qué sucede cuando dejan abandonado a un adulto mayor en un hospital luego que la familia o el adulto mayor llega a recibir atención médica. Hoy nos encontramos con un invitado de la casa, el señor Francisco Iván Báez Borrero, quien tiene más de 30 años de experiencia en el sistema hospitalario y entonces no está, si usted se perdió la primera parte, yo le invito a que una vez termine, vaya a YouTube y pueda escuchar la primera parte porque nos ha descrito muy bien cómo es esta situación que sucede en los hospitales, que no es nueva, no es nueva, pero que en este año ha tenido un aumento. ¿Ok? Así que sabe que eso está disponible para que lo escuche y lo comparta. Bueno, Francisco, antes de irnos a la pausa, dejé dos preguntas, pero quiero que comencemos por esta. Cuando está esta persona, este adulto mayor, digamos que lo lleva un familiar y lo deja, y ustedes intentan contactar al familiar porque hay que hacer una decisión médica, digamos, ¿verdad? Tal vez poner este escenario donde, porque una cosa es qué medicamento se le va a administrar, pero otra cosa es cuando tal vez requiere una cirugía que por alguna razón hay que decidir por el riesgo que puede implicar, pero no hay familiar, desaparecieron totalmente o este adulto mayor llegó solo y no hay forma de contactar a alguien o identificar a alguien. ¿Quién asume la potestad de tomar las decisiones médicas importantes en estos casos? Bueno, pues si el paciente no está consciente o orientado en tiempo, lugar y persona, porque mientras el paciente esté consciente, pues puede tomar sus propias decisiones. Ahora, si el paciente envejeciente no está consciente o no es capaz cuando se le hace lo que nosotros conocemos como el mini mental, ¿no? Un examen mental para determinar si realmente está orientado y no cumple con las expectativas, pues obviamente tampoco aparecen familiares. El hospital a través de trabajo social y asesoría legal tiene que ir a un tribunal a buscarle recursos para hacernos responsables del paciente, para poder ejercer el tratamiento que sea necesario para salvarle la vida. Muchos de estos tratamientos, por ejemplo, si es una transfusión de sangre, yo no puedo esperar la burocracia de un ¿Cierto? tribunal ni del sistema. Así que si el tratamiento es de emergencia, pues ya hay documentos legales establecidos dentro de las instituciones donde el médico certifica que tengo que transfundirlo o tengo que hacer este procedimiento porque si no, se puede morir. Y el médico automáticamente, con su certificación, se procede. Ahora, si no es un tratamiento de emergencia, recurrimos al tribunal. O sea que digamos que como regla general, si lo podemos llamar así, se Ujú. recurre al amparo del tribunal para que Claro. entonces eh, determine y le brinde al hospital la custodia o De la potestad de la decisiones potestad de médicas, poder ejercer. Eso es de así. tomar esas decisiones. Sí, Qué complicado, qué sí, complicado. sí, Porque como bien dijiste, estamos hablando de la vida de una persona, sí. de la vida de un ser humano. Y mira que como la familia de Católica de Radio sabe, mi área de especialidad es la psicología clínica y la estoy dejando a un lado, pero debe ser
bien complicado para Mm, ese adulto mayor, para el staff médico, para las enfermeras, para los médicos que están viendo esta situación de este adulto mayor, de esta persona, ver la parte emocional, ver la parte psicológica, porque de alguna manera se ha visto, oye, claro, en múltiples escenarios que claro. el factor emocional complica aún más el cuadro Sí. clínico. No le he comentado, solamente hemos hablado de la enfermedad física, pero también está la parte mental. Yo he estado en hospitales con unidades de salud mental y el envejeciente abandonado en las unidades de salud mental también es bien concurrente y específicamente en temporadas como el verano y la Navidad. Le sacan una 408 al envejeciente porque está agresivo, porque no sigue comando, nos los llevan al hospital y después allí no los dejan abandonados por la ley 408. Que para aquellos que no Entonces, conocen, la 408 es una ley que da, la persona puede ir al tribunal ante un juez cuando solicita que se le haga una evaluación involuntaria en una unidad de salud mental, en un hospital, pero principalmente se utiliza para una unidad de salud mental. sí, Las personas tienen, si mal no recuerdo, entre 7 a 10 días para que se le haga esa evaluación y el médico entonces determine si se le hospitaliza a la persona involuntariamente. Esto lo determina el tribunal. Y esto, oye, Francisco, es bueno que lo mencionas porque en algunos casos es muy necesaria claro, porque hay personas que se rehúsan a tener tratamiento médico, sobre todo de salud mental, que sabemos que lo necesitan, pero ahí vamos. Llega este otro escenario donde los dejan, donde los abandonan, donde no claro. los buscan porque dicen, mira, ya no es mi problema, allá está. Y permítame decirle algo. Los hogares de envejecientes y los hogares que reciben envejecientes con problemas de salud mental, tanto físico o de salud mental, son muy limitados en Puerto Rico. Unos años atrás había un boom de muchos hogares para recibir envejecientes y cuidarlos, pero ¿verdad? Acreditados o licenciados por el Departamento de la Familia, pero por los mismos cambios y burocracia gubernamental, pues eso ha cambiado muchísimo y hay pocos hogares. Y los envejecientes o pacientes de salud mental que nos dejan abandonados, donde terminan es en psiquiatría forense. Y eso sí que es lamentable porque es un paciente que no tiene criterio para estar en una unidad de psiquiatría forense, pero el Estado decide admitirlo porque no hay recurso familiar. Qué triste. Muy triste. Familia, estas son historias de la vida real que no le ponemos nombre por mantener la Claro. privacidad y confidencialidad, Ujú. pero también estamos hablando de que hay adultos mayores, hay personas que están solos en el mundo, que están solos en el país y sabe que familia, sin crear alarma, ¿verdad? O crear escenarios catastróficos, la generación de los millennials y las que han venido después han tenido menos hijos o no han tenido. Y ciertamente esto es un escenario al que se pueden enfrentar. Por eso es importante prepararse para cuando llegue la adultez mayor, quién nos va a cuidar, a dónde vamos a ir, porque muchas veces estas personas, por la razón que sea, ¿verdad? No nos adentremos en las razones, no pudieron planificar esta etapa de vida y quedan a merced de a ver qué sucede. Ujú. Y en esa línea, Francisco, me gustaría preguntar, cuando los hospitales, ¿verdad? Los hospitales y las agencias de gobierno tienen protocolos, porque sé que, por ejemplo, han mencionado que van ante el amparo del tribunal para esto, pero tienen protocolos internos para estos casos de cuando dejan a alguien abandonado, un adulto mayor, como cuál sería el protocolo, o, ¿verdad? No tienes que ser necesariamente específico a donde trabajas, pero Ujú. generalmente, ¿qué es lo que se suele ver? ¿Cómo se suele manejar el asunto? Bueno, por eso es que el sistema de salud en Puerto Rico ha cambiado un poco en los últimos años en el sentido de que la planificación de alta comienza desde el día de la admisión. El paciente entró hoy al hospital y desde hoy Trabajo Social comienza a planificar el alta, precisamente para prevenir que ese paciente se quede o sea abandonado en una institución hospitalaria. Así que
como trabajo social, que es un equipo multidisciplinario, comienza a hacer su trabajo, ellos empiezan a identificar los determinantes que hay que pueden afectar que ese paciente tenga una estadía prolongada o no en la institución. Así que ellos hacen malabares, por decirle, corren la milla extra para que cuando el médico ponga el alta, sepan qué va a pasar con el paciente. Y eso es con el 100% de los pacientes. No es que se escogen unos pacientes en particular. La planificación de alta se hace con todos los pacientes que entran. Oye, Muchas personas que nos están escuchando y han estado hospitalizados probablemente han podido identificar que cuando en su primer día o segundo día de hospitalización entró una trabajadora social a la habitación y le preguntó, ¿con quién usted vive? Esa pregunta es base, ¿verdad? Y posterior a eso, en el momento del alta, ¿con quién usted va a vivir? ¿Quién le va a asistir? ¿Quién le va a ayudar? Hay muchas personas que son independientes, hay muchos adultos mayores que viven solos, pero aún así nosotros tenemos que tener la garantía de que aunque ese paciente viva solo, hay un familiar o un cuidador que va a estar pendiente a la continuidad del tratamiento. Otra Oye, cosa que no... antes de que añadas, Ah, disculpa que te interrumpa, es que me haces pensar algo. A veces las personas se enojan, les molesta que le vengan a claro, preguntar eso, pero esta claro, es la razón de ser. claro. Desde el punto de vista administrativo, esto es más administrativo, ¿verdad? Pero todo paciente que se ha dado de alta y regrese en menos de 30 días con el mismo diagnóstico, el plan médico tampoco lo paga. Por lo tanto, es que la planificación de alta es esencial y la planificación de alta incluye al cuidador, porque siempre, aunque yo me sienta capaz de poder establecer mi plan de tratamiento y cuidarme solo, siempre tiene que haber una persona que tenga conocimiento de lo que me ocurre a mí como paciente para que le dé continuidad y pueda sanar o pueda recuperarme de la condición o del diagnóstico. Eso es en el mejor de los escenarios, Claro, ¿verdad? Porque no, claro. ¿verdad? Aquí es donde es la lucha entre el tiene y el debe, o debería, o sería lo mejor, o pues no hay más nadie, es bien complicado, ¿verdad? En nuestro país. Y yo sé Sí, que en muchos países de Latinoamérica igual. Eh, pero esto que mencionan me parece muy necesario que se discuta para que las personas, oiga, no se sientan que es que están invadiendo su privacidad, no es que quieren saber información, porque empiezan por ahí y dicen, pero ¿qué tiene que ver esto con sí. para lo que yo vine? Esta es la razón. De hecho, mientras hablabas, Francisco, me vino a la mente algo y es que oye, preferiblemente que den uno, dos, tres, cuatro cuidadores o cuatro familiares, porque sucede también que los adultos mayores pueden llegar a recibir atención médica y el cuidador muere, ese cuidador principal, por la razón que sea. Y entonces, pues eso pudiera, vamos a buscar entonces el segundo familiar o el tercero. Y de cierta manera, a veces pasa en otros escenarios, ¿verdad? Y esos son otros ejemplos de la vida real que hemos visto en la escuela para cuidadores que no es hasta que el adulto mayor llega al hospital por la razón que sea, que otros hijos, otros integrantes de la familia, entonces, mira, dan un paso al frente y dicen, pero yo tengo que ayudar, mira, la cosa se complicó. Otros escenarios o ¿verdad? Otras situaciones que surgen en la familia es que hasta que no llegue a ese punto, el cuidador principal, que puede llevar años agotado, sobrecargado, es que tiene un respiro y viene la culpa este sentimiento de culpa de que, ay Dios mío, está en el hospital, pero qué bueno porque puedo descansar, puedo respirar. Entonces, mira cómo esto de alguna manera pudiera incidir en que cuando llega el momento de que le den de alta, tengan a un cuidador que diga, yo, yo no quiero ir. Así que familia, ¿por qué les digo esto? Porque en ocasiones vemos la punta del iceberg y no Ujú, vemos otras dinámicas familiares claro. que se suscitan en la Ujú, atención y el cuidado. sí. Francisco, hemos hablado que a veces la respuesta del gobierno o de las agencias que tienen el deber ministerial de atender este asunto, cuando se les da alerta, pues esa respuesta puede ser, ¿qué tan rápida? ¿Qué tan pronta? La realidad es que hay muchos determinantes también. Yo puedo en este momento
defender la posición de la institución que represento, pero es un problema ya que se ha generalizado por todas las instituciones. Y yo entiendo también, quiero ser objetivo, ¿verdad? En esta contestación, como siempre lo he sido. Yo entiendo que también ellos establecen prioridades, porque probablemente el caso de mi hospital no requiere tanta prioridad como el de otro hospital o el de otro lugar. También yo entiendo que los recursos del sistema gubernamental son limitados. Ellos dependen también de que haya la disponibilidad de ubicación para ese paciente. Ellos hacen también sus estudios sociales, ¿no? Por los determinantes para ver si hay algún familiar o no, que ya eso nosotros lo hicimos y le estamos dando la información. Pero ahí comienza también la disponibilidad de si encuentran un hogar para ubicar ese paciente, un hogar sustituto. Y eso se puede demorar a veces hasta meses. Wow, Sí. Se demora meses en niños, imagínense en en envejecientes. adulto. Ujú. En adultos mayores se puede De, demorar mucho. de hecho, yo creo que menciona algo que debe hacer pensar a aquellos legisladores, senadores, aquellos que están en la Casa de las Leyes, y es que tenemos que asignarle presupuesto, atención a quién, a estas agencias que atienden a Claro, adultos mayores. Desde el 2016 en Puerto Rico se invirtió la pirámide generacional, hay más adultos mayores que personas de 20 años o menos, de 16 años o menos. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos que empezar a enfocarnos en atender a los adultos mayores. Francisco, claro. Y debemos eh, evocar también, no tan ujú, solo en el gobierno, y perdone que le interrumpa, también probablemente muchas personas de las que nos están escuchando en este momento tienen la capacidad o tienen el lugar para convertirse en cuidadores, en hogares sustitutos. Eso claro, también es algo que nosotros deberíamos promover de alguna manera. Hay muchas casas que realmente están vacías, hay muchos lugares que realmente se pueden convertir en centros de tratamiento y de continuidad para estos envejecientes. Así que también a nivel social, yo soy de los que creo que sí le tenemos que exigir al gobierno y creo que sí, estoy muy de acuerdo con eso, pero también soy de los que creo que nosotros tenemos una responsabilidad social como individuo dentro de la sociedad y eso es tenemos que cierto. ser proactivos. Así que Eh, eso es algo que también es como la adopción, ¿verdad? Se habla mucho de la adopción, pero no se habla mucho de que cuidemos a los envejecientes. que me parece interesante, yo creo que una de las cosas que se puede contemplar es que según hay hogares sustitutos para Claro, para niños, niños. transformarlo y que de alguna manera sean personas que se acojan la atención de personas que de alguna manera tengan algún tipo de dependencia. Pero sabes que eso me gustaría tocarlo, yo creo que un tema, un programa para eso, e invitar a personas Claro. que podamos incluir para hacer este análisis, porque yo creo que Sí. sería ideal. Y Ahora, de, no me de queda esto sale tanto otro tiempo, análisis. Yo ¿sí? sé que de esto sale otro análisis. Deberías también en algún momento ver los factores de la fatiga de los cuidadores. Ah, La mira, por fatiga eso por compasión. la tenemos pronto, porque o sea, como saben, nosotros estamos en la Escuela para Sí. Cuidadores culminando un estudio que estamos haciendo transcultural en Puerto Rico, México y Colombia, e incluye esa variable. Muy bien. Pero, Excelente. Francisco, antes de que se nos acabe el programa, yo quiero que nos responda algo, ¿verdad? Y porque yo sé que has tenido esta experiencia personal y profesional. Cuando estos adultos mayores fallecen, esperando, ¿verdad? Que se le ubique en un hogar o que aparezca un familiar, o, ¿verdad? O la razón que sea. Cuando estas personas fallecen durante ese tiempo de espera, ¿qué sucede? Háblanos un poco de eso. Pues mira, eso es muy lamentable, ¿verdad? En uno de los hospitales que yo estuve hace unos años atrás, fui bien conocido por todos los alcaldes de la región sur, porque ahí tenemos que buscar la caridad, ¿verdad? De las personas, en este caso los alcaldes, los agentes funerarios de las diferentes funerarias que nos donen la preparación del cadáver y nos donen la caja también. Y hablar con los alcaldes para que nos donen un terreno en los cementerios municipales. Y esto es bien lamentable porque muchas veces me acompañaba mi asistente o alguna de las enfermeras, solamente nosotros dos o tres personas, a despedirla, a darle cristiana sepultura a ese paciente como se lo merece. No debemos olvidar que todos nosotros merecemos tener una muerte digna. Así que
ante la ausencia de cuidadores o familiares o tutores, nuestros hospitales asumen esta responsabilidad y también tienen que asumir el rol, si fallecen, de ir a un cementerio y celebrar la despedida de ese paciente con todos los honores y el respeto que merece. ¿Cuántos he enterrado? Ujú. Ya perdí la cuenta. Sí, que digamos que son más de los que imagino que quieras recordar. Mucho más de los que vienen al recuerdo. Es muy Y lamentable, quiero darte las gracias claro. a ti y a tu equipo de trabajo por acompañar y darle dignidad hasta el último momento a personas que por diferentes razones han quedado solas y abandonadas en los hospitales. Eso dice mucho, ¿verdad? De tu calidad de ser humano y de tu equipo y demás. Así que gracias por eso. Y permítame decirle que tampoco es un proceso fácil porque una vez el paciente muere, yo tengo que volver al tribunal a notificar que el paciente falleció para que el tribunal me extienda a mí la orden, ¿no? Para yo asumir la responsabilidad de poder disponer de ese cadáver. Y también se demora semanas. O sea familia que me escucha, esto es para que vea que a veces las cosas son más complicadas de lo que podemos pensar e imaginar. Por eso es importante tener claro, dejar personas que puedan tomar decisiones médicas, identificar a alguien, porque esto puede surgir en cualquier momento. Lo estamos enfocando en la adultez mayor, pero como saben, esto puede pasar a cualquier edad. Francisco, antes de terminar, ¿algunas recomendaciones finales que le quieras brindar a nuestros cuidadores que nos escuchan a través de Católica Radio y a aquellos que nos están viendo en Latinoamérica a través de YouTube? Seguro que sí, mire. Realmente en convertirse en cuidador es más que una responsabilidad, una vocación. Todos aquellos que están cuidando de su ser querido, de su familiar, de su mamá, de su papá, o simplemente de alguna persona que asumió usted la responsabilidad por cuidarlo, hágalo con la gestión de servirle genuinamente. Yo soy fielmente de los que creo que todo lo que nosotros hacemos de bien, la vida nos lo devuelve en bendiciones nuevamente. Así que independientemente de las circunstancias, los determinantes sociales que puedan estar ocurriendo a su alrededor, nunca abandone a la persona que usted está cuidando. Es importante porque esa persona la necesita en ese momento. En algún momento somos nosotros los que vamos a necesitar de alguien que nos cuide. Eso es así. Y le voy a añadir que en la etapa final de la vida es un momento ideal para continuar creando memorias, para sanar, para perdonar, para fortalecer, porque realmente esos últimos momentos nos van a acompañar por el resto de nuestras vidas. Así que Francisco, yo te agradezco enormemente que nos hayas acompañado aquí en Somos Siempre a la Cuidadores orden. para hablar del tema, que sé que es una de tus pasiones, sé que es uno de tus compromisos, así que muchas gracias. Así que, Gracias a ustedes. familia, además de agradecerle a Francisco Iván Báez Borrero por acompañarnos hoy, le agradecemos a ustedes por su sintonía, por acompañarnos cada semana. Recuerde, familia, que si usted siente que necesita apoyo emocional de psicología clínica, de trabajo social clínico, para los residentes en Puerto Rico está la Clínica Interdisciplinaria de Servicios a la Comunidad de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, que le brinda el servicio gratis. ¿Qué debe de hacer? Dar una llamada al 787-841-2000, extensión 2413 o 2414, y puede recibir el servicio por llamada telefónica, de manera presencial o por videollamada. Pero también nos puede enviar un correo electrónico a somoscuidadores@pucpr.edu, somoscuidadores@pucpr.edu, y nosotros con mucho gusto lo enlazamos con la clínica. Si tiene preguntas para Francisco, de igual forma, nos las envía, que nosotros se las hacemos llegar gustosamente. Así que, familia, sin tiempo para más, recuerden que nosotros tenemos una cita fija a la misma hora la próxima semana por la misma frecuencia, y que lo que resta del día es para ser feliz. Nos vemos la semana que viene en su programa Somos Cuidadores.
Somos Cuidadores.